Hoy nos vamos a meter de lleno, bien adentro del cuerpo para entender algo clave. ¿Qué pasa cuando el elemento más vital de todos, el oxígeno, empieza a faltar? Vamos a descifrar juntos esas señales de auxilio, a veces silenciosas, que nuestro propio organismo nos manda. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque no es algo menor. Cuando a nuestras células les falta oxígeno, se desata, una verdadera crisis silenciosa, una catástrofe a nivel microscópico, que claro, termina afectando a todo, absolutamente todo el sistema. Ok, empecemos por lo básico, lo fundamental. Pensemos en el oxígeno como la gasolina que hace funcionar el motor de nuestras células. Simple, ¿verdad? Si no hay gasolina, el motor se para. El sistema energético entero colapsa. Bueno, a esa falta de gasolina, a esa deficiencia de oxígeno, le ponemos un nombre: hipoxia. Y desde aquí arranca todo. Entonces, para que quede súper claro, ¿qué es la hipoxia? Miren, en palabras sencillas, es cuando el oxígeno no llega a donde tiene que llegar, o sea, a los tejidos. El problema no es solo si podemos o no respirar bien. El problema es que el oxígeno no completa su viaje, no llega a su destino final, que son esas células que lo están pidiendo a gritos. La analogía de la ciudad con un apagón es perfecta. Es exactamente eso lo que le pasa a una célula. Primero, ¡pum!, se apaga la planta de energía principal. Se detiene por completo. En un intento desesperado por sobrevivir, la célula enciende un generador de emergencia, ¿no? Pero este generador es, digamos, mucho menos potente, no alcanza para mucho tiempo. Y el final es inevitable. Sin energía suficiente, la célula entra en caos, se hincha, se daña y básicamente empieza a morir. Claro, esta crisis que arranca en una sola pequeñísima célula no se queda aislada. Sería demasiado fácil. No, esto se propaga, se convierte en un problema a gran escala, uno que obliga a todo el cuerpo a ponerse en alerta máxima. Ahora vamos a ver cómo es que el organismo entero reacciona y empieza a hacer sonar sus propias alarmas. Y aquí nos encontramos con algo que es, de verdad, fascinante, casi una paradoja. Miren, en casi todo el cuerpo ante la falta de oxígeno, los vasos sanguíneos se abren, se dilatan, para que llegue más sangre. Lógico, ¿no? Pero en los pulmones pasa exactamente lo contrario. Se contraen. ¿Y por qué? Bueno, es un mecanismo súper inteligente. Así, el cuerpo desvía la sangre lejos de las partes del pulmón que no tienen aire y la manda a las que sí lo tienen. Es una forma de optimizar al máximo cada bocanada de aire. Ahora, el cerebro es el primero en sentir el golpe. Es increíblemente sensible a la falta de oxígeno. Una hipoxia, incluso leve, puede afectar el juicio, la coordinación. De hecho, los síntomas son tan parecidos a los de una borrachera que es fácil confundirlos. Y ya en casos más serios, como en la alta montaña, la cosa se complica mucho más, pudiendo causar edemas en el cerebro que, pueden ser mortales. Bien, ya entendimos la crisis, el qué está pasando. Ahora, la pregunta lógica es, ¿por qué? ¿Qué es lo que provoca todo esto? Hay varias causas, pero para que sea más fácil de entender, las podemos agrupar en unas cuantas categorías bien claras. La primera causa, y quizás la más obvia, tiene que ver con el punto de partida de todo: el aire que metemos al cuerpo, y los pulmones, que son los encargados de hacer el trabajo. Esto puede pasar por algo externo, como cuando estamos en una montaña muy alta y simplemente hay menos oxígeno en el aire. O el problema puede ser interno, ¿no? Puede ser que no estemos respirando lo suficiente, o algo más complejo, como que la sangre esté pasando por zonas del pulmón a las que no llega aire. La analogía es perfecta. Es como si los trenes, la sangre, pasaran por una estación vacía, sin pasajeros, oxígeno. El viaje no sirve de nada. Ok, a veces el aire entra bien, los pulmones funcionan perfecto, pero el problema está un paso más allá, en el sistema de transporte, o sea, en la propia sangre. Sigamos con las analogías, que ayudan mucho. Imagínense que la hemoglobina son los camiones que transportan el oxígeno. En la hipoxia por anemia, el problema es simple: no hay suficientes camiones, faltan vehículos. Pero en la intoxicación por monóxido de carbono, la cosa es diferente. Ahí sí tenemos los camiones, pero están secuestrados. El monóxido de carbono se pega a ellos pero tan fuerte, que no deja espacio para el oxígeno. Los camiones circulan, pero van vacíos de lo que importa. Y llegamos a la tercera gran causa. Podemos tener aire, podemos tener los camiones cargados de oxígeno, pero si el sistema de carreteras, o sea, la circulación falla, tampoco llegamos a ningún lado.
Aquí el problema puede ser la bomba, o sea, el corazón, que no tiene fuerza para empujar la sangre. Eso pasa en la insuficiencia cardíaca. Ojo, también puede ser que los tejidos de repente pidan muchísimo más oxígeno del que el sistema puede entregar, como cuando hacemos ejercicio a tope. Y hay un último caso, bien particular, la hipoxia histotóxica. Aquí todo funciona. El oxígeno llega a la puerta de la célula, pero la célula está envenenada, por ejemplo con cianuro, y es incapaz de usar ese oxígeno que le llega. Es el colmo de la ineficiencia. Hasta ahora, todo lo que hemos contado pasa por dentro. Es una crisis invisible. Pero, ¿hay alguna forma de verlo desde afuera? Pues sí, y ahora vamos a hablar de la señal más evidente, la más visual y a veces dramática de la hipoxia. Esa señal es la cianosis. Seguro la hemos visto alguna vez. Es esa tonalidad azulada o morada que puede aparecer en la piel, en los labios, debajo de las uñas. Es básicamente la prueba visual de que hay demasiados camiones vacíos, o sea, hemoglobina sin oxígeno, dando vueltas por los vasos sanguíneos más pequeños. Y aquí viene un detalle que es clave, pero clave de verdad. El color azul no aparece por el porcentaje de oxígeno que falta, sino por la cantidad absoluta de hemoglobina que va sin oxígeno. Hay un número mágico, por así decirlo. Cuando en los capilares hay más de 4 gramos de esta hemoglobina vacía por cada 100 mililitros de sangre, es cuando la piel se empieza a ver azul. Esto que parece un detalle técnico es fundamental y tiene consecuencias súper importantes en la práctica. Piénsenlo así. Una persona con mucha anemia, que tiene poquísima hemoglobina en total, podría estar gravísima, con una falta de oxígeno terrible y no verse azul. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene suficientes camiones para llegar a esos 4 gramos de camiones vacíos. Y al revés, alguien con demasiados glóbulos rojos podría ponerse azul con una falta de oxígeno mucho más leve. Y para complicar un poco más la cosa, pero de forma útil, hay que saber distinguir entre 2 tipos. Primero, la cianosis central. Esta se ve en todos lados, incluso en la lengua, y nos dice algo grave. La sangre que ya sale del corazón viene con poco oxígeno. El problema está en el centro del sistema. En cambio, la cianosis periférica se ve solo en las extremidades, en los dedos de manos o pies. Aquí la sangre sale bien oxigenada del corazón, pero se mueve tan lento al llegar a la periferia que los tejidos le roban todo el oxígeno. A menudo es por algo local, como el frío. Bueno, ya tenemos las causas y las señales. Ahora toca hacer de detectives y juntar todas las piezas del rompecabezas. ¿Cómo se usan todas estas pistas para entender qué está pasando realmente? Aquí la clave es observar con mucho detalle. Por ejemplo, si una persona tiene cianosis desde que nació, lo más probable es que sea un problema del corazón de nacimiento. Si el color azul de los dedos desaparece con solo darles un poco de calor, entonces ya sabemos que es periférica, un tema de circulación local. Y si además de la cianosis vemos otro signo, los llamados dedos en palillo de tambor, eso nos grita que el problema no es de ahora, sino que lleva mucho, mucho tiempo. Exacto. Estos dedos hipocráticos o acropaquia son justo eso. Es un cambio físico. La punta de los dedos se agranda, las uñas se curvan. Es la marca visible, la cicatriz, por así decirlo, que deja una batalla muy larga del cuerpo contra la falta crónica de oxígeno. Al final, ni la hipoxia ni la cianosis son la enfermedad en sí. Son la sirena de la ambulancia, son la alarma de incendios, son el lenguaje que tiene el cuerpo para decirnos, oigan, algo fundamental aquí no está bien. Entender estas señales, saber leerlas, es el primer paso para poder ayudar. Así que la pregunta final no es si el cuerpo nos habla. El cuerpo siempre nos está hablando. La verdadera pregunta es, ¿le estamos prestando atención?